Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy preparé un tutorial sobre cómo podemos hacer para identificar sujetos bastante complejos. Me han estado pidiendo este tutorial en el canal y decidí que realmente hay algunas oraciones donde se nos puede hacer un poco difícil encontrar sujetos que no están expresos de una manera tan fácil, por así decirlo. Entonces les traje los casos más comunes en que nos resulta un poco complicado identificar los sujetos cuando estos son un poco complejos. Veamos la primera oración. María canta una canción. Evidentemente aquí no habría problema, el sujeto es María y el predicado es todo lo demás. Aquí no hay ningún problema. Pero veamos lo que ocurre en la siguiente oración. El ejercicio diario es bueno para la salud. Evidentemente, el ejercicio diario es todo mi sujeto y es bueno para la salud es todo mi predicado. Aquí es importante aplicar la prueba de concordancia para ver si realmente este es el sujeto de la oración. ¿Cómo se aplica la prueba de concordancia? El sujeto siempre tiene que ir en concordancia con el verbo de nuestra oración. Entonces, si la oración es el ejercicio diario es bueno para la salud, podemos pluralizarlo, los ejercicios diarios son buenos para la salud. Y si al pluralizarlo vemos que el verbo cambia, efectivamente así probamos que el ejercicio diario sea el sujeto de la oración. Veamos la siguiente oración que tenemos aquí. Hagamos la tarea juntos. En este caso, hay muchas personas que dicen que aquí no hay sujeto, pero eso es totalmente falso. En realidad aquí sí hay un sujeto. Hay un sujeto tácito, también conocido en algunos libros como sujeto elíptico. Porque cuando yo digo hagamos la tarea, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que nosotros hagamos la tarea. En realidad, en esta oración sí existe un sujeto. Lo que pasa es que está sobreentendido. Que nosotros hagamos la tarea juntos. Nosotros hagamos la tarea juntos. Entonces quiere decir que todo esto es el predicado de mi oración y el sujeto tácito es nosotros. También hay una cosa importante a la hora de identificar los sujetos, y es un tip que les voy a dar, y es que los sujetos nunca están introducidos por preposiciones. O sea, vamos a ver más adelante una oración donde se va a presentar ese caso y van a ver cómo, precisamente por esa preposición, lo que creemos que es sujeto no lo es. Vamos al siguiente ejemplo. El fumar es malo para la salud. Aquí el sujeto evidentemente es fumar, a pesar de que si se fijan es un infinitivo, o sea, es un verbo. Pero recordemos que los verbos en forma infinitiva tienen la característica de que pueden actuar como sujeto de las oraciones. Entonces, este es el sujeto, el fumar, y es malo para la salud, es mi predicado. Aplicamos la prueba de concordancia y pluralicemos este sujeto para saber si el verbo se modifica al pluralizarlo. Los cigarrillos son malos para la salud. Sí, cuando yo cambio lo que yo creo que es sujeto y lo convierto en plural, el verbo automáticamente también pasa a forma plural. Quiere decir que evidentemente este sí es el sujeto de la oración. Veamos otra. Me gusta el helado. Aquí viene ya una oración más complicada, porque casi siempre cuando la leemos, me gusta el helado, la mayoría de la gente dice que el sujeto es a mí. A mí me gusta el helado, pero eso es un error. El verdadero sujeto de esta oración es el helado. El helado es el sujeto de la oración y me gusta es mi predicado. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque los sujetos, y aquí se los puse en una marquita, los sujetos nunca van introducidos por preposiciones. Entonces aquí a mí nunca va a ser el sujeto de las oraciones. Veamos la siguiente. El arquitecto terminó su maqueta. Evidentemente, ¿quién terminó la maqueta? El arquitecto. Aquí tenemos que este es el sujeto de la oración y todo lo demás es obviamente el predicado. Pero vean cómo debajo tenemos la misma oración, pero de su forma activa la hemos convertido a forma pasiva.
Recordemos que para convertir una oración de forma activa a pasiva, lo único que tenemos que hacer es que el complemento directo de la oración en forma activa pasa a ser sujeto de la nueva oración. Entonces creamos la oración, la maqueta fue terminada por el arquitecto. Entonces, en el primer caso el sujeto es el arquitecto y en el segundo caso el sujeto es la maqueta. La maqueta, sujeto, y todo lo demás es mi predicado. ¿Por qué razón? Porque recordemos que esta es una oración en voz pasiva. Vamos a ver la siguiente. Me encanta la sopa. Aquí, ¿qué me encanta? La sopa. Cuidado que aquí me es pronombre, no es sujeto. La sopa, que es lo que a mí me encanta, es el sujeto. Y esto es mi predicado. Si tenemos duda, apliquemos la prueba de concordancia y pluralicemos este sujeto. Pongámosle las sopas. Me encantan las sopas. ¿Ven cómo automáticamente, porque realmente ese es el sujeto de la oración, cuando lo pluralizamos, el verbo inmediatamente también se tiene que volver plural? Vamos a ver otra oración. Había una manifestación de ciudadanos. Esta oración también causa mucho problema, porque cuando nosotros lo leemos, había una manifestación de ciudadanos, podemos vernos tentados a pensar que una manifestación es el sujeto, y eso es un error. Es un error porque realmente esta es una oración impersonal. O sea, esta es una oración impersonal. Es decir, es una oración que no tiene una persona que esté realizando la acción. ¿Y por qué lo sé? Porque tengo aquí el verbo haber, que está actuando como un verbo impersonal. Recordemos que el verbo haber solamente es personal cuando está formando las formas compuestas, por ejemplo, del infinitivo o del gerundio. Yo hube saltado, yo había comido. Solo en esos casos el verbo haber no está actuando como un verbo impersonal, pero en todos los demás, haber siempre será un verbo impersonal. Entonces, cuando yo digo había una manifestación de ciudadanos, esta es una oración impersonal, por tanto, no existe sujeto en esta oración. Cuidado, sí, no es lo mismo decir había una manifestación de ciudadanos a decir yo he comido toda la comida, ¿verdad? Tienen que tener en cuenta que el verbo haber debe estar solito. Veamos la siguiente oración. Ana y Juan son amigos. Aquí tenemos un sujeto compuesto. Si se fijan aquí, Ana y Juan es el sujeto compuesto y son amigos, es todo mi predicado. Quiere decir que este sujeto tiene dos núcleos, Ana y Juan. Y finalmente tenemos esta última oración, llegó tarde. Casi siempre cuando le doy a leer esta oración a alguien, las personas me dicen que no hay sujeto. Eso es falso, sí hay sujeto. ¿Quién llegó tarde, él o ella? Entonces quiere decir que esto es un sujeto tácito que va a estar representado por el pronombre él o ella. Entonces, para recapitular, a la hora de encontrar un sujeto, yo te voy a dar los siguientes consejos. Primero, aplica siempre la prueba de concordancia, porque si los sujetos están en singular y tú los pluralizas y el verbo cambia, efectivamente ese será el sujeto. Pero si lo que tú crees que es sujeto, al volverlo en plural, no afecta al verbo, ese no es el sujeto. Segunda recomendación, los sujetos nunca son introducidos por preposiciones. Por tanto, cuando tengas una oración de este tipo, me gusta el helado, me gusta el chocolate, recuerda que a mí nunca podrá ser el sujeto de esa oración. Tercer cosa a tomar en cuenta, existen sujetos tácitos o sujetos elípticos o sobreentendidos. Quiere decir que habrá oraciones donde el sujeto no está escrito expresamente, pero que sí tendrán sujeto, como en este caso de llegó tarde, que nos estamos refiriendo a él o a ella. También recuerda que existen sujetos simples y sujetos compuestos, como por ejemplo en el caso de María, que es un sujeto simple, y en el caso de Ana y Juan, que es un sujeto compuesto porque tiene dos elementos.
Bueno, pues espero que con este tutorial haya aclarado las dudas de varios de mis suscriptores que me han estado haciendo llegar varias preguntas, varias de las oraciones que tengo aquí, de hecho las tomé de mi correo electrónico. Invito al resto de mi comunidad educativa a que me sigan mandando sus dudas y comentarios, porque recuerden que el 50% del contenido de mi canal es decidido por ustedes. Por favor, suscríbete a mi canal, comparte mis videos con tus amigos y familiares para que yo pueda seguir creando contenido de calidad totalmente gratis. Suscríbete y dame un like. Adiós.